Somos el grupo uno. Vamos a hacer la presentación de fenomenología de la continuidad de funciones. El grupo está compuesto por Angélica Sánchez, Leonardo Sánchez y quien les habla, Jesús Arias. Entonces, lo primero que hicimos para tener en cuenta el contexto de la fenomenología y el tema como tal es que vamos a dividir en cuatro partes la presentación. Primero, ¿qué fenómenos le dan sentido a la continuidad? Segundo, ¿cuáles son los contextos fenomenológicos? Tercero, ¿cuáles son los contextos PISA asociados a la continuidad? Y por último, las subestructuras matemáticas que sustentan todos los fenómenos. Entonces, el primer punto es determinar cuáles fenómenos le dan sentido a la continuidad. Lo primero que hicimos fue determinar el marco de referencia al cual íbamos a trabajar. Entonces, optamos por tener fenómenos que fueran cotidianos, naturales, y no nos fuimos como tal a profundizar, digamos que a los aspectos puntuales. Por ejemplo, la energía está cuantizada o no está cuantizada. Para nosotros lo vamos a asumir como un fenómeno continuo, no como algo discreto. Entonces, lo que dijimos fue fenómenos que pudiéramos medir cotidianamente y, por ejemplo, la temperatura, si bien dejamos de lado un momento que si la energía está cuantizada o no, pues el termómetro no nos va a poder determinar como tal esa diferencia. Entonces vimos fenómenos como, por ejemplo, la medición de la temperatura en un tiempo continuo, bien sea la temperatura corporal o la temperatura ambiental, y otros fenómenos como el crecimiento de los árboles. Entonces asumimos que está en constante crecimiento y que es un crecimiento continuo. Estos comportamientos no presentan saltos ni presentan cambios abruptos, es decir, por ejemplo, la temperatura corporal no está en 38 grados Celsius, y de un momento a otro salta a 45 ni disminuye tampoco, por ejemplo, a 20. Siguiente, por favor. Entonces, teniendo eso en cuenta, lo que hicimos fue agrupar esos fenómenos en diferentes contextos, llamados contextos fenomenológicos. Esos contextos atienden a unas preguntas y las preguntas que nos hicimos es cómo cambia una variable con respecto al tiempo. Entonces, hay diferentes fenómenos que cumplen digamos que ese criterio y vemos, por ejemplo, el nivel del tanque, el cambio de las temperaturas y demás. A eso, el contexto fenomenológico en el que lo encasillamos lo denominamos variación temporal. Entonces, todas las variaciones continuas a lo largo del tiempo están catalogadas en ese contexto fenomenológico. El siguiente es posible acumular esos cambios. Entonces, ahí vimos fenómenos como, por ejemplo, el crecimiento económico. Entonces, una sociedad está aumentando la riqueza o una persona está aumentando el patrimonio y esos fenómenos los agrupamos en el contexto fenomenológico de acumulación. El tercero, la pregunta fue, ¿los cambios se dan en todas las direcciones? ¿Es posible que eso suceda? Entonces ahí encontramos fenómenos como disolución de un soluto en un solvente, que sea pues a nivel tridimensional en el solvente, la transferencia de calor y masa de calor, por ejemplo, en una placa, entonces podemos ver las curvas térmicas y eso se da en las tres dimensiones. Esos fenómenos los llamamos fenómenos de transferencia. Y finalmente, si hay continuidad, por ejemplo, en las superficies. Entonces, esa fue la pregunta. El fenómeno fue la ruptura de piezas mecánicas. Por ejemplo, cuando se están haciendo esfuerzos de elongación en una pieza mecánica para calcular el módulo de Young y para ver hasta dónde elonga, entonces va a llegar un punto en el que rompe la pieza y pues ese punto ya sería la discontinuidad. A eso lo llamamos nuestro contexto fenomenológico la geometría. Luego de que tenemos todos los contextos fenomenológicos ya categorizados, entonces analizamos según el contexto PISA en cuál de los cuatro contextos va a estar cada uno de los fenómenos. Recordando que los contextos PISA son el contexto personal, profesional, social y científico. Entonces hicimos la relación entre los contextos fenomenológicos y los contextos PISA. Desde nuestros contextos fenomenológicos, el primero, como les mencionaba, variación temporal, lo podemos encontrar en los cuatro contextos. Por ejemplo, el personal, la temperatura corporal, el profesional, el nivel de un tanque, el social, la temperatura ambiental y el científico, cómo recibimos las señales análogas, por ejemplo, de un proceso de crecimiento bacteriano. Los de acumulación personal, entonces la masa corporal, nosotros pues no aumentamos ni disminuimos de masa de forma abrupta. En profesional, entonces tenemos los intereses que puede ganar una empresa. En el social, ya la riqueza de una población. Y en el científico, el crecimiento de la especie.
En los contextos de transferencia, entonces transferencia tanto de calor y de masa, tenemos, por ejemplo, la luminosidad de una superficie, la temperatura en una placa de metal, la concentración de contaminantes en el aire y la disolución de un soluto en un solvente. En el contexto geométrico, entonces tenemos las curvas topográficas y el diseño de las piezas mecánicas. Y finalmente, en la categoría de discontinuidades, tenemos todo lo que sean efectos de encendido y apagado o cambios, por ejemplo, como en la tarifa del agua, que hasta cierto nivel de agua tiene un precio, posterior a eso tiene otro precio, ahí hay un salto, entonces esos son fenómenos de discontinuidad. Las subestructuras matemáticas que sustentan esos contextos fenomenológicos, entonces también pues tienen una relación biunívoca entre una y la otra. Entonces los efectos de variación son todos los relacionados con continuidad asociada a un punto, a un intervalo y digamos que tiene que estar definido, tiene que existir esa continuidad de acuerdo con la definición de la continuidad a través del límite. Entonces, límite por derecha, límite por izquierda y tiene que coincidir el valor de la función en ese punto. Los de acumulación, entonces evidenciamos que pues, los efectos de acumulación responden a funciones de tipo exponencial principalmente. Entonces, todo lo que lo podamos considerar como una función, todos esos fenómenos, entonces va a estar en la subestructura matemática llamada continuidad en la función. Los de transferencia, como tenemos que tener en cuenta el espacio, entonces lo denominamos continuidad multivariable, porque pues tiene que tener las tres dimensiones o tenemos que analizar varias variables para poder hacerlo. La parte geométrica de las piezas mecánicas y demás lo consideramos continuidad geométrica. Entonces aquí hay diferentes tipos de niveles, continuidad en G0, G1 y G2. Y los que tienen saltos, los que tienen discontinuidades o los que tienen, digamos que diferencias abruptas, los consideramos tramos y discontinuidades. Entonces, ese atiende a la subestructura matemática de discontinuidades. Recordando que hay diferentes tipos de discontinuidades, entonces están de salto, están las discontinuidades oscilatorias y pues las tuvimos todas en cuenta para poder determinar el tipo de fenómeno que estábamos utilizando. Finalmente, entonces, como ejemplificamos en una tabla, para poder tener como la estructura clara, en la siguiente diapositiva, entonces encontramos la subestructura matemática, el contexto fenomenológico, el fenómeno y en cuál de los contextos PISA caería. Tenemos un ejemplo de cada uno y por qué sería uno de esos puntos para cada uno de los contextos fenomenológicos y para cada una de las subestructuras. Entonces, así queda determinada la fenomenología de la continuidad, las referencias y la declaración del uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias.